Vamos a continuar con nuestra serie expositiva al libro de Romanos y estamos en el capítulo 8. Y el día de hoy vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. No es hasta el capítulo 8 cuando el apóstol Pablo introduce a la persona del Espíritu Santo. Y yo consideré necesario tomar estos 3 domingos, incluyendo hoy, detenerme para explicar por lo menos 2 elementos que ya vimos: lo que significa vivir como creyentes, o puedes vivir como creyente una vida guiada por tus pasiones, o puedes vivir una vida guiada bajo el poder del Espíritu. Y eso es una realidad de nuestra vida. Incluso me atrevería a decir que hay etapas de nuestra vida donde no vivimos realmente como creyentes, no vivimos a la luz de esas verdades que hemos conocido. Pero es hasta el capítulo 8 que el apóstol Pablo introduce, lo menciona en el capítulo 5 una sola vez, pero es hasta este capítulo cuando el apóstol Pablo va a hablar del Espíritu Santo. Y él va a decir que ningún creyente puede vivir a la luz de estas verdades a no ser que sea guiado por el poder del Espíritu Santo. No es como que una mañana yo me despierto y digo, ya no quiero luchar con los celos, la envidia, a partir de hoy la voy a dejar. Por otro lado, tampoco es que un lunes por la mañana me despierto y ahora voy a decir, no, ya sé que debo amar como Cristo ama, hoy me propongo amar como Cristo ama. Lo que va a pasar es que vamos a regresar a casa fracasados en la noche. Para vivir la vida que le agrada a Dios, solo es posible por el poder del Espíritu Santo. No hay otra. Y eso es lo que Pablo nos va a enseñar aquí. Que para vivir esta vida que agrada a Dios, solo es posible en el poder del Espíritu Santo. A manera de introducción, quiero leerles 4 porciones que vendrán en la pantalla respecto a lo que la Biblia dice, solo 4 porciones respecto a lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. 2 de ellas, las primeras 2, de los labios de Jesús, la tercera de la pluma del apóstol Pedro, y la cuarta voy a regresar de los labios de Jesús. Dice así Juan 14, 15 al 17: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí se le llama el consolador, y también se le llama el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Siguiente porción. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esto escribió el apóstol Pedro hablando del Espíritu Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí quiero abrir un paréntesis, sobre todo para los hermanos que están conociendo la palabra. Quiero decirles que este texto afirma que no hay un grupo selecto únicamente que pueda interpretar la palabra. Cualquier creyente en Jesucristo que abre la Biblia, desde el momento en que la abre, el Espíritu Santo está presto para ayudarnos a interpretar este libro. Por eso es que no creemos
en el magisterio de la iglesia, el grupo religioso encargado de interpretar las escrituras. Creemos que Rebeca, como creyente, cuando abre la Biblia entre semana, el Espíritu Santo le habla a Rebeca. Creemos que cuando mi hermano Rubén abre la Biblia entre semana, el Espíritu Santo le habla a él. Tercero, y aquí quiero llamar su atención. El Señor Jesucristo dijo del Espíritu Santo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Eso dijo el Señor Jesucristo del Espíritu Santo. La Biblia nunca se refiere al Espíritu Santo como una fuerza. ¿Han escuchado esas enseñanzas que dice que el Espíritu es la fuerza activa de Dios? Bueno, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Eso es una invención de los hombres. Pero la Biblia nunca se refiere al Espíritu Santo como una fuerza, sino como una persona divina. Es decir, con los mismos atributos con los que se refiere a Dios. Ahora, cuando estudiamos la doctrina de la Trinidad, hermanos, es bien difícil explicarlo. Aceptamos el hecho de que el Espíritu Santo es Dios, tan Dios como Dios el Padre y tan Dios como Dios el Hijo. De hecho, en nuestra nación, un porcentaje muy alto cree en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto es por la religión tradicional. Así que no es tan complejo este asunto de creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Explícalo. Y es ahí cuando entramos a... Ahora, algunos en los libros de teología, sobre todo los de hace unas décadas antes, trataban de explicar el tema de la Trinidad de la siguiente manera: como el huevo, uno tiene el cascarón, la yema y la clara. Entonces, en los libros de teología de hace ya algunas décadas, así se explicaba la Trinidad. Pero es una mala manera de explicar la Trinidad, porque el cascarón es una parte del huevo, la yema es una parte del huevo y la clara es una parte del huevo. Pero cuando yo hablo del Espíritu Santo, no estoy hablando de un pedacito de Dios, estoy hablando de Dios mismo. Cuando yo hablo del Hijo, no estoy hablando de una parte de Dios, estoy hablando de Dios mismo. Y cuando hablo del Padre, no estoy hablando de una parte de Dios, estoy hablando de Dios mismo. Cuando hablo del Espíritu Santo, del Hijo y de Dios, hablo de Dios. Pero en la Biblia, el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre y el Padre no es el Hijo. ¿Ya les quedó claro, hermanos? ¿Seguros? Vamos a hacer un pequeño examen, ¿ok? Papas para el que lo pase. Es complejo, hermanos, y no pretendo en estos minutos explicar esta profundidad. Nos tomaría muchas horas de estudio para explicar este tema. En las últimas décadas ha habido un interés muy abundante por la persona del Espíritu Santo. En algunos círculos supuestamente cristianos se le atribuye al Espíritu Santo manifestaciones que caen en lo ridículo y algunas de ellas en lo blasfemo, hermanos. Cuidado con estas cosas. Cuidado con estas cosas, porque ahora con el avance de la tecnología tenemos acceso a videos donde se supone que el poder del Espíritu Santo hace cosas que rayan en lo blasfemo. Cuidado con eso.
Al Espíritu Santo, sobre todo en el movimiento carismático, se le asocia con emociones y sentimientos y experiencias extraordinarias. Muchos piensan que si hoy, ¿verdad?, la alabanza me sacó las lágrimas y sentí algo hermoso, el Espíritu Santo descendió. Lamentablemente al Espíritu Santo se le ha desasociado de convicciones, enseñanzas y carácter. Al Espíritu Santo se le ha conectado más con emociones, y ustedes saben que nuestras emociones suben y bajan. Imagínense el depresivo, pobrecito el depresivo. Tú que el domingo siente que, ay no hombre, el culto, el Espíritu nos visitó porque hasta lloré. Y pobrecito, ¿verdad?, el depresivo el lunes. Se le fue el Espíritu Santo el lunes. Porque a eso es lo que se ha llevado al Espíritu Santo: emociones, sentimientos y experiencias extraordinarias. Pero poco se le asocia con convicciones, poco se le asocia con enseñanzas y poco se le asocia con un carácter transformado. Alguien dijo que la prueba de que tienes al Espíritu Santo no es que hablas nuevas lenguas, es que controlas la que ya tienes. Eso es tremendo, hermanos, ¿verdad? La prueba de que tienes al Espíritu Santo no es que hablas nuevas lenguas, es que controlas. ¿Y cuánto nos cuesta, hermanos? Por cierto, ¿cómo les fue en la semana? ¿Bien? Algunos así, bien, pastor. Va, ahí lo dejamos, ¿ok? Hoy quiero hablar, hermanos, del Espíritu Santo y el creyente. El Espíritu Santo y el creyente, versos 12 al 17. Abran sus Biblias, hermanos. Yo espero que todos traigan Biblia. Mira, mamá, papá, si tú no traes Biblia, no esperes que tus hijos la busquen, ¿ok? Estudiamos la Biblia, hoy vamos a leer la Biblia, así que hermanos, yo les animo a que cada domingo traigan sus Biblias, ¿verdad? Porque estudiamos la Biblia, ¿ok? El Espíritu Santo y el creyente. Vamos a leer todos juntos 12 al 17 de Romanos capítulo 8. Dice así: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo espero que en el desarrollo del mensaje ustedes puedan apreciar que el Espíritu Santo es un ser maravilloso. El Espíritu Santo posee todos los atributos divinos. Debo reconocer que no predicamos a menudo de esta doctrina. Por eso es que existe demasiada ignorancia. Debo reconocer que la influencia de movimientos que le han atribuido al Espíritu Santo un papel que en la Biblia no se le da, también ha crecido. Y por otra, hermanos, también ustedes deben reconocer que no le han macheteado tanto a las Escrituras, porque ahora vivimos en un mundo donde queremos que ciertas doctrinas nos las enseñen en 2, 3, al estilo TikTok, ¿verdad?
Si una doctrina no me la pueden explicar en TikTok, ya no sirve. Pero eso es una mala influencia, hermanos. Hay doctrinas a las que hay que estar estudiándola y estudiándola. Y una de esas doctrinas es la doctrina del Espíritu Santo. En primer lugar, lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Voy a tomar unos minutitos, no muchos. En la mañana me ganó el tiempo, pero espero que hoy no, hermanos, de verdad. Espero que no. ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Bueno, quizá mejor que le tomen una foto, no les va a dar tiempo a anotar todo. No a mí, hermanos, a la diapositiva. Algunos ya me están apuntando. No, a la diapositiva, hermanos, a la diapositiva. El Espíritu Santo, la Biblia dice que habla. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a partir de ese momento nosotros vemos, ¿verdad?, una y otra vez que el Espíritu continuamente está hablando. El Espíritu Santo intercede. Eso no lo hace una fuerza, eso no lo hace un objeto. El Espíritu Santo tiene personalidad, tiene voluntad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo está diciendo que cuando nosotros, por causa de diversas circunstancias en nuestra vida, estamos debilitados espiritualmente, cansados y ya no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo se une con gemidos indecibles a nuestro favor. El Espíritu Santo testifica. El Espíritu Santo dirige, ordena, guía, encomienda. Quizá en otro momento voy a predicar de estos elementos que hace. Pero esta es la lista esta lista me encanta, hermanos. Lo que hace el Espíritu Santo, lo que la Biblia dice que hace el Espíritu Santo. Pero esto es lo que los seres humanos y los creyentes podemos hacer con el Espíritu Santo. Y esta lista debería aterrarnos en alguna medida. Porque como vamos a ver al final del servicio, probablemente nosotros estamos cometiendo uno de estos pecados contra el Espíritu del Señor, y eso es grave. Al Espíritu Santo se le puede mentir. Estamos en el contexto de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 5. Lo que está pasando en la iglesia primitiva es que había hermanos de cierta posición económica, con bienes materiales, y había hermanos con necesidad financiera, material. Entonces hubo un movimiento muy bonito en ese concepto de comunidad. Los hermanos que tenían ciertas posibilidades daban ofrendas generosas a los apóstoles para que los apóstoles lo distribuyeran entre los más necesitados. En ese movimiento de comunidad había un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Ellos, cuando vieron que ese movimiento de comunidad estaba atrayendo a más personas a Cristo y que todo era bonito porque los hermanos con cierta posibilidad donaban sus recursos para que otros también tuvieran, Ananías y Zafira, vamos a poner que tenían un terrenito, y el terrenito costaba, vamos a ponerle 100,000 pesos, ¿verdad? Lo compraron hace muchos años y tenían su terreno, el terreno costaba 100,000 pesos. Y regresando un domingo de la iglesia, ¿verdad?, estaban comiendo Ananías y Zafira. Y Ananías le dijo a Zafira, su mujer: oye, mi amor, ¿qué te parece si vendemos el terreno? Y también, ¿verdad?, con eso ayudamos a los hermanos que están necesitados. Acordaron, vendieron el terreno en 100,000 pesos. Cuando llegó el momento de llevar lo que ellos dispusieron a la iglesia, a pies de los apóstoles, no sé a quién de los dos se le ocurrió decir: oye, mi amor, pero 100,000 es mucho, ¿no?
¿y si mejor solo damos 70,000? Y así nos vamos a esas vacaciones que tanto anhelábamos. ¿Te parece? Va, ok, hagámoslo. Entonces ya no llevamos 100, llevamos 70. Cuando llegan a la iglesia, le dicen a los apóstoles: mira, nosotros vendimos un terreno y esto es lo que nos pagaron por ese terreno, y lo ofrendaron. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y en ese momento Ananías cayó muerto, dice la Biblia. En ese momento. Y ese mismo día la esposa de Ananías, Zafira, también murió. ¿Qué es lo que pasó? Es que ellos dijeron: esto es lo que nos pagaron por nuestro terreno. No fueron 70, fueron 100. El problema es que ustedes vinieron y dijeron: solo nos pagaron 70 y aquí está la ofrenda. Ese fue el problema en la iglesia y murieron en la iglesia. Miren, hermanos, el problema no era la cantidad. Miren, si ellos hubieran vendido su terreno en 100 y ellos hubieran dicho: vamos a darle al Señor 20, no había problema con esos 20. El problema es que ellos vinieron y mintieron a la iglesia. Y Dios los ejecutó en ese momento en el templo a los dos. El Espíritu Santo puede ser afrentado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu Santo puede ser blasfemado, ya leí esa porción. El Espíritu Santo puede ser contristado, lo voy a explicar al final. Y el Espíritu Santo puede ser apagado. No es el tema de hoy, no voy a entrar en eso, pero sí quiero mostrarles lo que los seres humanos y los creyentes podemos hacer con el Espíritu del Señor. En segundo lugar, entonces, el Espíritu Santo y su relación con el creyente. Hasta el capítulo 8 de Romanos, el Espíritu Santo es introducido para esta nueva vida. No es posible vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo, hermanos. No hay manera de amar a los demás si no es por el poder del Espíritu Santo, porque nuestro amor es egoísta. Otros somos difíciles de amar. El amor que caracteriza a los creyentes no es un amor común, hermanos. Ese tipo de amor no se ve allá afuera. Porque ese amor solo es posible por el poder del Espíritu Santo. Así que, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? El día de hoy solo les quiero mostrar 3 cosas muy sencillas, muy básicas de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. En primer lugar, el Espíritu Santo capacita al creyente para vivir una vida que agrade a Dios. Aquí no se trata de saca al campeón que hay en ti. No se trata de saca la mejor versión de ti, porque ahora está de moda eso, ¿verdad? Saca la mejor versión de ti. No se trata de eso. Se trata de dejar que el Espíritu Santo obre en mí. Y miren, número 1, algunas expresiones que hablan de la relación del Espíritu Santo con el creyente. Miren cómo Pablo lo describe: andar conforme al Espíritu, pensar conforme al Espíritu, ocuparse del Espíritu, vivir según el Espíritu, hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Pablo dice que el Espíritu Santo tiene un control sobre nuestras vidas, dominio sobre nosotros, para que podamos vivir una vida que agrade a Dios. La pregunta es: ¿por qué vivimos ciertas etapas de nuestra vida
como si no conociéramos a Dios? Lo voy a responder al final. ¿Por qué? ¿Por qué hay creyentes que vivimos o viven vidas tan miserables, de verdad, como si no conociéramos a Dios? Pero la vida que agrada a Dios solo es posible por el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, produce fruto en esta nueva vida. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es les fue mejor que en el primer servicio, hermanos. Los del primero les puse como 7. Me dieron los 9, pero así, todos revueltos. Gozo a pesar de las aflicciones. La paz os dejo y paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Saben qué? Hace 8 días les dije, gozo no es sinónimo de alegría. Porque la alegría está permanente mientras hay salud, mientras hay trabajo, mientras la cuenta bancaria, ahí está, ¿verdad? Está bien. Mientras el matrimonio está bien, eso es alegría. Pero el gozo que produce el fruto del Espíritu Santo se mantiene incluso cuando llega el cáncer, incluso cuando llega la muerte, incluso cuando la cuenta bancaria la cerraron porque ya no hay. Pero eso solo lo produce el Espíritu Santo. Paz. Nuestra paz, hermanos, no depende de las circunstancias políticas internacionales. Nuestra paz depende de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Paciencia. Miren, si nuestra paciencia la tuviéramos que ejercer en nuestras fuerzas, ya nos hubiéramos divorciado, ya nos hubiéramos quedado sin hijos, y miren, hermanos, ya nos hubiéramos quedado sin iglesia. Porque para estar en la iglesia se requiere paciencia. Y algunos están, sí, pastor, usted, ¿verdad? Para permanecer en la iglesia se requiere paciencia. Esta es la razón. Algunos somos difíciles de amar. No algunos son, algunos somos. Suena mejor, ¿verdad? Porque algunos también, sí, pastor, tiene razón, algunos son bien difíciles de amar. No, somos difíciles de amar. Por eso es que necesitamos paciencia. Pero en tercer lugar, el Espíritu Santo otorga dones al creyente para servir a Dios en esta nueva vida. Vamos a ir a este texto de 1 Corintios capítulo 12. Y quiero que me acompañe a leer los versos 4 al 11. Versos 4 al 11. Todos los creyentes tenemos por lo menos un don espiritual. Por lo menos uno. ¿Sabe para qué es? ¿Para qué? Para servir. Así que yo les pregunto, algunos de ustedes, hermanos, no están sirviendo. Y Dios los va a traer a cuenta por eso. Pastor, es que si usted supiera, ¿verdad? Yo tenía que proveer para mi casa de lunes a sábado. Y a mí solo me daba tiempo irlo a escucharlo a usted, pastor, porque cuando usted predica no falto. No. Nuestros dones fueron dados para servir. 4. Ahora bien, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu,
a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que en primer lugar, el Espíritu Santo nos capacita. Produce en nosotros la capacidad de poder vivir una vida que agrade a Cristo. Número 2, produce fruto en mí para poder desarrollarme en la iglesia. Y número 3, me da dones para que yo pueda servir al cuerpo de Cristo. Pero en segundo lugar, el Espíritu Santo sostiene al creyente en momentos difíciles, en tiempos de necesidad espiritual. Leímos Romanos 8:26, ¿qué hemos de pedir como conviene? Miren, hermanos, esta es. ¿Sabe que hay periodos de nuestra vida espiritual donde uno llega al cansancio porque lees la Biblia y sientes que es infructuosa, oras y sientes que Dios ya no te escucha? Más bien parece que, una vez alguien me dijo, pastor, Dios tiene favoritos. No, Dios no tiene favoritos, pero a veces así parece. ¿Ya oraste? Y no es una vez, 2 veces, 3 veces, llevas 2 años, 3 años, y nada más ves que no pasa nada. Empezaste a pedir algo y parece que Dios se equivocó y se lo mandó al otro. Empezaste a orar por trabajo y parece que Dios se acordó del otro y que ni ora, y ya se lo dieron. Al otro que llega tarde, ya lo ascendieron. Estás acompañando a una persona en el hospital, a un familiar, y por un rato te dicen que está presentando mejoría. Y resulta que al otro que estaba en etapa terminal, ya lo dieron de alta y se fue a casa. Y son esos momentos cuando el creyente experimenta debilidad espiritual. Y es en esos momentos cuando dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que, hermano, no te canses. Recuerda que el Espíritu del Señor clama a tu favor. Les voy a dar ventaja, unos segunditos. Busquen los siguientes pasajes que aparecen aquí en la pantalla. Lucas 12, Hechos 20 y Hechos 7. ¿Ok? Porque lo vamos a leer todos. Así que les quiero dar unos segunditos para que lo busquen y lo leamos todos juntos, por favor. Lucas 12, 11 y 12. Para que no se me hagan bolas, vayan a Hechos 7, 54 al 60 y luego nos vamos a Hechos 20, 22 al 23. ¿Ok? ¿Están listos? No, ¿verdad? Ahora sí, ya les di suficiente tiempo. Lucas 12, 11 y 12. Dice así: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Es el contexto en el que Jesús está preparando a sus discípulos y Él les quiere advertir que va a llegar un momento en el que los van a perseguir sencillamente por su asociación con Cristo. Eso es todo. Te van a perseguir. Te van a tomar y te van a llevar ante los magistrados, ante las sinagogas, líderes religiosos, para que des cuenta de tu asociación con Cristo.
Y el Señor les dijo, no te preocupes, cuando llegue ese momento, no te preocupes, porque el Espíritu Santo pondrá palabras en tu boca para que tú puedas hablar. Y esto sigue sucediendo en nuestros días, quizás no ante los magistrados, pero sí sigue pasando cuando dicen, pastor, es que no sé cómo hablarle a mi tío de Cristo. Nosotros le decimos, solo empieza a hablar. No tienes que saber teología para poder compartir la palabra. Y luego vienen y dicen, pastor, estoy sorprendido porque yo no sabía que me sabía ciertos versículos. Hay gente que dice, pastor, yo no sé ni cómo hablarle a mi papá, pero le quisiera compartir. Solo cuéntale que lo que Dios está haciendo en tu vida y vas a ver cómo empiezan a fluir versículos. Pero esta es la razón. Si tú lees la Biblia, van a fluir versículos. Si tú no lees la Biblia, no va a fluir nada. Y nada es nada, hermanos. Entonces no sean así, bueno, el Señor se encarga de ahí cuando yo quiera compartir. No, lee la Biblia y cuando tú comiences a compartirle a otro, la palabra va a salir sola. ¿Recuerdan los primeros capítulos de Hechos? Cuando los líderes religiosos estaban asombrados por los apóstoles y decían, pero si estos son del vulgo, es una bola de campesinos, ¿cómo es que ellos saben teología? Por su asociación con Cristo, porque el Espíritu Santo les daba palabra. Vamos a Hechos 7, 54 al 60. Eso ya lo tienen, ¿verdad? Listo, hermanos. Hechos 7, 54 al 60. Todos juntos. Dice así. Los únicos que le sonríen a la muerte son los creyentes. Son los únicos. Los demás se van sin esperanza. Pero los únicos que le sonríen a la muerte son los creyentes. Las historias se cuentan una y otra vez. Pero en los libros de historia de la iglesia, sobre todo aquellos que hablan sobre los mártires, hay una historia que me llamó la atención esta semana. Ustedes saben que a los creyentes, a los cristianos, los agarraban y muchos de ellos los colocaban en estacas y los usaban como antorchas humanas. Y ese tipo de persecución incrementó durante los primeros siglos por causa de su asociación con Cristo. Y un autor por lo menos recoge a manera de tradición algunas palabras de un hombre que era el encargado de llevar a la muerte a los cristianos. Y este hombre, el que era el encargado de llevar a la muerte a los cristianos, dijo: ¿cómo es posible que a estos creyentes pareciera que se les abren las puertas de par en par a la vida si los estamos entregando a la muerte? Porque los únicos que sabemos a dónde vamos después de esta vida somos los creyentes en Cristo Jesús. Hechos 20, 22 al 23. Dice: y como nada, Hechos 20, 22 al 23, ¿ok? Dice:
Este es el apóstol Pablo. Se reunió en Mileto con colaboradores muy cercanos, hombres, donde él invirtió su vida. Él pasa por Mileto, los trae desde Éfeso, se ven en Mileto y de ahí él va para Jerusalén, y en Jerusalén lo toman preso y de ahí comienza su recorrido a Roma. Pero el hombre que antes era perseguidor, el hombre que fue a Damasco para tomar a los creyentes y traerlos a Jerusalén, arrastrándolos si era necesario, ahora él dice esto: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y Pablo está tan resuelto y dice: pero si esta es la vida que Dios me ha trazado, yo quiero esa vida. Miren, la mayoría de nosotros huiría de esta vida de tribulaciones y prisiones. Si a nosotros nos dijeran: miren, tú quieres ser cristiano, pero a partir de hoy en Puebla a los cristianos los van a perseguir. Si dices que eres cristiano y llegan a descubrir que eres cristiano, te van a despedir de tu trabajo. De verdad, creo que muy pocos tendrían el valor de levantarse el lunes y decir: yo soy cristiano. Pero este poder y esta determinación solo viene por el poder del Espíritu Santo. No importa que me rechacen, no importa que venga esto para mí, dijo Pablo, si esa es la vida que Dios tiene para mí, yo la quiero. En tercer lugar, el Espíritu Santo instruye al creyente para obedecer a Cristo. Por eso hace unos momentos yo dije que al Espíritu Santo se le asocia tanto con emociones, pero no se le asocia tanto con esto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es, en las últimas décadas al Espíritu Santo se le atribuye algo que la Biblia no le atribuye. El Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo, cuando Él venga, lo que va a hacer es dirigirlos nuevamente a mí. El Espíritu Santo jamás lo vemos en las Escrituras atrayendo al creyente para sí mismo. Al Espíritu Santo lo vemos en este rol de atrayendo a los creyentes hacia Cristo, porque el Espíritu Santo es glorificado cuando el creyente glorifica a Cristo. Miren, palabras muy sencillas y muy corrientes. Es como cuando la mamá le dice a sus hijos: yo me lleno cuando los veo comer a ustedes. El Espíritu Santo es exaltado cuando los creyentes exaltamos a Cristo. Ese es su papel. Ese es su rol. Y no por eso Él es menos glorioso. Y no por eso Él es menos santo. Él es tan Dios, es santo y es glorioso cuando los creyentes exaltamos a Cristo por medio del Espíritu Santo, porque esa es su función. Esa es una. Y dos, dice, Él os enseñará todas las cosas. Cuando por la gracia de Cristo yo logro entender algo de la Biblia, ¿sabe? ¿Es gracias a quién? Al Espíritu Santo. Así que cuando tú lees la Biblia, hermano, y luego dices: no había entendido esto, el Espíritu Santo está haciendo su función en privado. Porque el Espíritu Santo, su deber es llevarme al conocimiento de la palabra para que yo pueda exaltar a Cristo con ese conocimiento. Y en tercer y último lugar, el cristiano y su relación con el Espíritu Santo. El cristiano y su relación con el Espíritu Santo. Yo dije que al Espíritu Santo se le puede mentir, se le puede blasfemar, se le puede apagar, se le puede afrentar, se le puede contristar. Y voy a cerrar estos minutos hablando de que al Espíritu Santo se le puede contristar. Mire Efesios 4:30, está en la pantalla, dice así, lo leemos:
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir contristar al Espíritu Santo? Hoy no voy a explicar lo demás, solo voy a explicar qué significa contristar al Espíritu Santo. Contristar al Espíritu Santo se refiere a acciones de los creyentes que son inconsistentes con la naturaleza del Espíritu que hiere su corazón. A propósito, los no creyentes no pueden contristar al Espíritu Santo. No hay manera de que un incrédulo contriste al Espíritu Santo. Y esta es la razón, porque este concepto de contristar implica una relación de amor, ya que solo se puede entristecer a alguien que nos ama. Mire, usted no puede contristar a otras personas. Usted solo puede contristar a las personas que ama. Usted solo puede afectar a la persona que ama. Ahorita que usted salga por la calle y vaya de regreso a casa, usted no tiene impacto en la vida de esas personas. Pero haga algo en contra de los que están en su casa y va a ver el impacto que va a producir en ellos. ¿Cómo nosotros, adolescente, es creyente, escucha esto? ¿Sabes que tienes la capacidad de contristar al Espíritu Santo y mantenerlo contristado durante toda tu adolescencia? Queridos hermanos, ¿saben que podemos pasar años y años siendo creyentes y contristando al Espíritu Santo? Algunas formas en que los creyentes pueden contristar al Espíritu incluyen dudar del amor de Dios y sus promesas. Y solo tendríamos que recordar, ¿verdad?, que nada nos puede separar del amor de Dios. Y cuando pecamos, sentimos que Dios ya me olvidó, ya me abandonó. De sus promesas de fidelidad y de sostén, de provisión. Pero nosotros podemos contristar al Espíritu del Señor cuando no creemos que Él tiene el poder de proveer para nuestras necesidades. Y entonces tomamos otras rutas. Rehusar someterse completamente a Dios. Nosotros somos muy selectivos, hermanos, con nuestra obediencia. Es importante notar que contristar al Espíritu Santo no significa perder la salvación, sino más bien causar dolor al Espíritu que habita en el creyente desde el momento de su conversión. Esto es, hermanos, cuando alguien viene a Cristo en arrepentimiento y fe, en ese momento el poder del Espíritu Santo, su presencia, su persona, viene a habitar en el creyente. Pero ¿sabe qué hacemos muchos creyentes? Es como tomamos al Espíritu Santo y lo llevamos a la bodega de cositas que no usamos. Y ahí lo guardamos. Ahí dejamos nuestros dones. ¿No dejamos que el fruto del Espíritu se cultive en nuestra vida? ¿No andamos conforme al Espíritu? Y ahí lo tenemos. Somos creyentes por gracia de Cristo. Nos encanta la doctrina de la seguridad de la salvación. Pero guardamos al Espíritu Santo en un cajoncito de cosas que no estamos dispuestos a usar. Pero cuando vienen las crisis, sí, yo me acuerdo que algo tenía yo por ahí guardado. Estamos como los papás, de esos que dicen, guárdenme esto, no me lo toquen porque algún día lo voy a ocupar. Y nunca lo ocupa, ¿no? Mi papá así era. Se encontraba un tornillito en la calle y lo recogía, llegaba a la casa y decía, no me toquen eso porque lo voy a ocupar. Cuando mi papá murió, mi mamá sacó como 8 bolsas de basura. Muchos creyentes así vivimos con el Espíritu Santo. Ay, qué bueno, salvo, siempre salvo. Papá, pero vive a la luz del Espíritu Santo. Pero sirve con los dones que te ha dado. Los cristianos
son exhortados a no contristar al Espíritu. Está muy relacionado con nuestra conducta. En el contexto de Romanos capítulo 8, contristar al Espíritu Santo significa no dejar que el Espíritu Santo produzca el fruto que nos permita vivir una vida que agrade a Dios. En ese sentido podemos pasar años de nuestra vida contristando al Espíritu del Señor con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Y en la iglesia nos miramos tan hermosos, pero podemos tener al Espíritu Santo arrumbado. ¿Nos servimos? ¿Nos animan a servir? ¿No nos interesa? ¿No amamos a la iglesia de Cristo? ¿No nos tenemos paciencia unos con otros? Y eso solo dice de que yo no estoy viviendo bajo el poder del Espíritu Santo. Hay un himno muy bonito. Déjenme ver si lo encuentro aquí en la biblioteca rápidamente. Se llama En la cruz, en la cruz. ¿Recuerdan? Dice así, esta estrofa estuvo toda la semana en mi mente. El himno se llama En la cruz, en la cruz. Y fue escrito en 1707. Wow. Y dice así, la última estrofa: aunque Él se fue, hablando del Señor, su ascensión, aunque Él se fue, solo no estoy, mandó al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Él se fue, pero Él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Solo no estoy, mandó al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Hasta me dan ganas de cantarlo, hermanos, ¿verdad? Dice: en la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Qué glorioso Espíritu Santo. Él es majestuoso, hermanos. Él es maravilloso. Ojalá no esté en la bodeguita de cosas que no usamos. Y si lo hemos ido a abandonar ahí, hoy es un buen día para en humildad ir y decirle: Señor, perdóname. Esta es la razón por la cual no tengo una vida plena. Ahí está el Espíritu Santo, pero lo tengo ahí guardado. ¿Verdad? Hoy es un buen día. Ojalá, hermanos, ninguno de nosotros nos vayamos a casa manteniendo cerrada la bodega donde lo hemos guardado y arrinconado. El Espíritu Santo es glorioso, hermanos. Nos vino por causa de la ascensión de Jesucristo. Y la Biblia dice que algún día será tomado juntamente con la iglesia. Vamos a orar. Puestos de pie, hermanos.